Hola, buen día. Vamos a continuar nuestro estudio con del Timeo. Digamos que ya en el video anterior o de introducción al Timeo planteamos algunos elementos importantes de la introducción al texto, quiénes están hablando, por qué están ahí, qué se proponen hacer con el diálogo. Habíamos hablado justamente de esos discursos que le van a pagar a Sócrates una deuda de hospitalidad. Hablamos un poquito de cuál es la relación del Timeo con la República. Bueno, hay varios elementos, les recomiendo que lo vean antes que este. Y ahora vamos a entrar de lleno en el discurso de Timeo y vamos a hacer una pequeña introducción al mismo también. Este es un diálogo muy complejo, digamos una intervención compleja, extensa, pero vamos a analizar los primeros elementos. ¿Listo? Entonces, retomemos muy brevemente cómo introduce Timeo su discurso. Lo primero que habíamos dicho es el tema, iniciemos directamente en la parte de Timeo, en el C, más o menos estamos en 27C. Timeo. Pero Sócrates, cualquiera que sea un poco prudente, invoca a un dios antes de emprender una tarea o un asunto grande o pequeño. Primer elemento, ya lo habíamos destacado en el video pasado. También nosotros que vamos a hacer un discurso acerca del universo, cómo nació y si es o no generado, si no desvariamos completamente, debemos invocar a los dioses y diosas y pedirles que nuestra exposición sea adecuada. En primer lugar a ellos y en segundo lugar a nosotros. Entonces, no solamente hay que invocar a los dioses, según la costumbre, antes de emprender una gran tarea, o pequeña o grande, y sobre todo una como esta, de esta magnitud, ¿cierto? Sino que además nos está dando el tema en concreto. Recuerden, acerca del universo, cómo nació, si es o no generado, ¿cierto? Acerca del universo, cómo nació y si es o no generado. Entonces fíjense que de entrada tenemos la pista de que lo que viene a continuación está mediado por lo que vamos a llamar una metáfora del nacimiento, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hablar del origen del universo, de cómo comenzó a través de la noción de nacimiento o a través de la imagen, de la figura de que el universo nace, ¿cierto? Ya habíamos hablado un poquito de eso en teogonía. Cuando ustedes si han visto el video, si no se los recomiendo, hablando de teogonía era muy notable cómo el origen del cosmos era un relato sobre el nacimiento de los dioses. Y esos dos discursos se sobrelapan, discursos que hoy en día consideramos de provincias disciplinarias distintas, de saberes distintos, ¿no? Aquí están juntos. Entonces, ¿cómo nació el universo? Digamos que el nacimiento va a ser de nuevo una metáfora para pensar el origen y una pregunta muy interesante que está vinculada con el hecho de que las cosas que nacen son cosas generadas, es decir, que tienen una génesis, un comienzo, ¿no? Entonces, primero, ¿tiene comienzo el universo? Y segundo, si ese es el caso, si es generado, si es de aquellas cosas que comienzan, ¿cómo nació? Bien, sirva esto como invocación a los dioses. En cuanto a nosotros, debo rogar para que vosotros podáis entender mi discurso con la mayor facilidad y yo mostrar de la mejor manera lo que pienso acerca de los temas propuestos. Yo voy a estar leyendo con mi copia en físico para no tener que leer tanto en pantalla. Ustedes imaginarán que con este tema de la pandemia estamos un poco cansadas de pantallas. Bien. Pues bien, y aquí inicia. En mi opinión hay que diferenciar primero lo siguiente. ¿Qué es lo que es siempre y no deviene? ¿Y qué lo que deviene continuamente pero nunca es? Aquí hay que parar, por supuesto, porque tenemos ya un primer elemento con gran contundencia, ¿no? ¿Qué es lo que es siempre y no deviene? ¿Y qué es lo que deviene continuamente pero nunca es? Esto nos recuerda al poema de Parménides. Cuando estudiamos el poema de Parménides estábamos ante una disyunción, ¿cierto? Es una vía, digamos, hay dos vías de investigación pensables, la que es necesario que sea, o la de lo que es y que es necesario que sea, y la de lo que no es y es necesario que no sea. Sin embargo, bueno, luego la diosa nos explica que la segunda pues no es una vía, finalmente, que no es recomendable. Pero hay dos elementos, ¿cierto? Lo que es siempre y no puede no ser, ¿sí? Y que luego nos va a cualificar contándonos que es eterno, imperecedero, ingénito, homogéneo, idéntico, etcétera, unitario, y lo que no es,
¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que es siempre y nunca cambia, y en ese sentido es como la primera vía de Parménides, y lo que deviene continuamente pero nunca es. ¿Sí? Entonces del otro lado no teníamos eso, porque luego en el poema, recuerden que estaba la vida de lo que es y lo que no es, que es de la opinión, esa es más cercana a esta, ¿cierto? Porque pues la vida de lo que no es simplemente no es, no cambia, no se transforma, lo que no es estático también. Cumple, digamos que tiene esa misma característica de estático que tiene lo que es. Aquí, ¿qué tenemos? Dos principios ontológicos, uno de lo que es siempre y otro de lo que cambia. Entonces el polo, los dos polos que tenemos acá es lo que es siempre y lo que cambia constantemente y por lo tanto nunca es plenamente. Y esos dos polos nos toca grabárnoslos como si fueran dos columnas, dos bases de un sistema. No me atrevo a llamar sistema a lo que viene, ni mucho menos, pero sí imagínense de un edificio, ¿no? Entonces, esos dos elementos, lo que es y lo que deviene continuamente, lo que cambia constantemente, son los dos elementos que nos van a permitir ubicar todo lo que viene, ¿no? Que es un discurso bastante complicado de leer y es enredado. Uno puede ser comprendido por la inteligencia mediante el razonamiento. Y aquí aparece la noesis, que es un elemento, digamos, que aparece frecuentemente y sobre lo que hemos hablado y tiene que ver con nuestra capacidad de intelección, de inteligir, de comprender o de entender. Entonces, hay uno de esos dos polos que es comprendido por la inteligencia mediante el razonamiento, que es el ser siempre inmutable. De nuevo, muy cercano a Parménides, ese es el camino de la razón, ese es el camino de lo que es entendible, de lo que es, ¿no? De lo que pertenece además al ámbito de lo pensable. El otro es opinable, y entonces ahora, claro, ahí ya nos destapa un poco y nos vuelve a oponer eso que pertenece al orden del logos, que es lo que es, y lo que pertenece al orden de la doxa, de la opinión. Entonces lo otro es opinable, por medio de la opinión unida a la percepción sensible no racional. Y fíjense que, yo no les bajé esto. Perdón, era importante que lo pudieran leer. Fíjense que el otro es opinable por medio de la opinión doxa unida a la percepción sensible no racional, la aísthesis. ¿Qué pasa acá? Fíjense ustedes cómo hay una oposición entre la percepción sensible no racional, no una posesión, perdón, una exclusión, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad no es racional y lo racional no es sensible. Podríamos asumir esa hipótesis de interpretación. Pero por lo pronto lo más importante acá es que el orden de lo opinable es el orden de lo que cambia, de lo que es y no es, de lo que no es permanentemente, sino que es y no es y no es y no es, ¿cierto? Nunca es propiamente, sino que está cambiando, y ese es el orden de lo opinable, y a lo opinable accedemos por medio de los sentidos o de la percepción sensible no racional, como están traduciendo acá. Y por el otro lado tenemos lo que siempre es y que es sujeto de intelección mediante razonamiento, es decir, es del orden del logos. Además, entonces, me salté un pedacito. Por medio de la opinión unida a la percepción sensible no racional, nace y fenece, pero nunca es. Lo otro es opinable, ¿cierto? Entonces nace y fenece, pero nunca es realmente. Eso significa que cambia, que nace y muere, que se genera y se corrompe, ¿no? Bien. Hasta aquí tenemos un corte, ¿cierto? Debemos pausar y entender lo que está ahí, imaginar. Yo en general sugiero mucho que imaginemos, ¿no? Aquí estoy haciendo una lectura inicial, va a ser una lectura un poco superficial, pero la idea es que es la forma de introducirnos, ¿no? Entonces, por lo pronto, ¿qué necesitamos? Tener en la imagen, o tener muy presente en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de visualizar o imaginar las cosas que leemos, esos dos polos, esos dos pilares, ¿cierto?, que está distinguiendo acá Platón. Lo que es siempre y lo que cambia constantemente. Bien, y por lo tanto, la razón por un lado y la opinión por el otro, o lo que es sujeto de razonamiento y lo que es sujeto de opinión y de sensación, y lo que es sujeto de razón y de intelección. Bien, es muy importante hacer esos pares. Avancemos un poco.
Además, todo lo que deviene, deviene necesariamente por alguna causa. Es imposible, por tanto, que algo devenga sin una causa. Cuando el artífice... Perdón, voy a parar ahí. Fundamental. Entonces, en el caso de la lectura de los presocráticos, y como yo les decía, acá la clave está en entender el cambio lingüístico, el cambio en el registro discursivo cuando leemos diálogos y cuando leemos aforismos, fragmentos, poemas filosóficos, en el caso de presocráticos, etc. Aquí es lo que sucede, digamos que en esos casos estábamos extrayendo tesis filosóficas, afirmaciones o negaciones relevantes filosóficamente que enunciábamos a través de proposiciones escritas adecuadamente en español, etcétera, ¿no? Digamos que y ahí empezamos a analizar sus relaciones, etcétera. Aquí, ¿qué pasa? Que vamos a tener que entresacar las tesis del discurso en medio de un contexto dialógico. Eso significa que cuando yo extraigo una tesis de un diálogo, yo necesito tener en cuenta quién la dijo y en qué contexto. No puedo sacar en el vacío las tesis filosóficas de los diálogos de Platón, porque si no termino, siempre voy a tener el problema con Platón de qué es lo que dice Platón, la cuestión platónica, ¿no? De quién es Platón, qué es lo que piensa Platón. Platón es un maestro digamos, literario filosófico, en el sentido de que siempre está velado cuál es su posición, ¿no? Entonces lo que contamos con personajes, con cosas que dicen personajes, y los personajes son como funciones discursivas y filosóficas. Esta tesis la dice Timeo y la dice en el contexto que ya describimos en el video pasado. Entonces eso no se les puede perder de vista, porque ustedes uno no puede andar diciendo, no, Platón dice no sé qué, y yo cojo algo que dijo cualquier personaje y digo que ya eso lo dijo Platón. Tenga mucho cuidado. Por lo pronto vamos a extraer tesis con esa salvedad. ¿Qué tesis encontramos acá? Casi que literal. Todo lo que deviene necesariamente por una causa. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que cambian, las cosas que tienen movimiento, cambio, nacimiento y generación, son causadas, están causadas, pertenecen al orden de lo causal. Es imposible, por tanto, que algo devenga sin una causa. Bien. Todo lo que cambia tiene una causa. Es una tesis muy sencilla, está ahí prácticamente que literal, solo hay que hacerla notar o verla. Cuando el artífice de algo, y aquí fíjense que vuelve a cambiar el discurso, es muy importante que notemos cuando hay quiebres en el tema, ¿no? Cuando cambio de discurso, cuando cambio de tema, cuando cambio o salto, ¿no? Eso es muy importante en el orden, digamos, de cómo se presentan los argumentos y los sucesos, porque estamos leyendo un diálogo. Bien, establece la tesis, ¿no? Entonces, primero hace una distinción súper fuerte entre dos elementos con algunas características. Luego lanza una tesis. Eso todo tenemos que diagramarlo, imaginarlo en nuestra mente, incluso si es posible con nuestro cuerpo, qué es lo que está sucediendo. Bien, cuando el artífice de algo, fíjense que aquí entra un elemento fundamental, aquí entra el demiurgo, bajemos un poquitico. Cuando el artífice de algo, al construir su forma y cualidad, fija constantemente su mirada en el ser inmutable y lo usa de modelo, así hecho será necesariamente bello. Aquí vamos a tener más tesis que tenemos que extraer muy cuidadosamente. Yo esta vez no haré el ejercicio de extraer las tesis para ustedes, sino que es tarea de ustedes, digamos que yo estaré indicando algunas cosas, pero ustedes las formularán con más calma. ¿Qué tenemos acá? Una condición, digamos, ¿dónde está el enunciado general que nos interesa mucho? Primero, introdujo el artífice, ¿cierto? Eso es clave, el demiurgo apareció. Segundo, aquí hay otro elemento crucial y es que tiene que ver con un criterio de belleza. Lo que es hecho, ¿cierto? Con la mirada en lo inmutable, es decir, con lo que es siempre, acuérdense, ton, ¿no? Lo que es siempre, lo que es hecho con lo que se hace con, teniendo como modelo lo que es siempre, ton, ¿cierto? Eso mismo, eso muy cercano a lo que estábamos analizando con Parménides, les puede venir muy bien haber visto ese video antes. Lo que es visto con ese modelo será bello. Ese es el argumento que está haciendo acá y por eso digamos que esta parte es muy importante tenerla muy clara argumentativamente. Lo que se hace así, con ese modelo, será bello, ¿verdad? Pero aquello cuya forma y cualidad hayan sido conformadas por medio de la observación de lo generado, con un modelo generado no será bello.
Entonces, el otro polo, ¿no? Si se observa lo cambiante, lo que genera, lo que se produce con base en ese modelo no es bello. Establece las dos premisas, ¿no? Listo. Entonces, introduce la metáfora, y aquí es en donde empieza lo que yo llamo normalmente en las clases la metáfora técnica, ¿cierto? La metáfora técnica quiere decir que vamos a utilizar, habíamos hablado de la primera metáfora, el nacimiento. Pero esa metáfora del nacimiento se superpone o está en relación con otra metáfora crucial acá. Recuerden, todo para hablar sobre el origen del universo, sobre el cosmos. ¿Cuál es la otra metáfora? La metáfora técnica, el demiurgo. El demiurgo es un artesano, como quien hace zapatos, como quien hace pan, hace vestidos, etc. Entonces, nos da un criterio de belleza para todas las producciones técnicas, ¿cierto? Que está recurriendo o está utilizando los dos polos, ¿cierto? Lo que es y lo que no es. Bien, ahí vamos bastante bien. Pero aquello, listo. Acerca del universo aterriza, instancia, ¿cierto? Entonces teníamos acá unas premisas iniciales y ahora vamos a instanciar en nuestro tema. Acerca del universo o cosmos, o si en alguna ocasión se le hubiera dado otro nombre más apropiado, usémoslo, debemos indagar primero lo que se supone que hay que considerar en primer lugar en toda ocasión. Se sitúa en el universo y nos dice que hay que empezar por un lado, siempre. ¿Cuáles son las primeras preguntas? ¿Por qué preguntas hay que empezar? Si siempre ha sido, sin comienzo de la generación, o si se generó y tuvo algún inicio. Entonces, ¿qué pasa? Esa era la pregunta que ya nos había planteado acerca del universo, cómo nació y si es o no generado, ¿no? Entonces, claro, las preguntas están un poquito al revés, pues porque cómo nació depende si es o no generado, si no es generado no nació, pero bueno, y la trae acá de nuevo. Debemos preguntar si el universo pertenece, ¿cierto?, al orden de la generación, al orden de lo que tiene comienzo, ¿cierto? Inmediatamente responde la pregunta. Es generado. Es generado. Entonces, esta frase nos indica que de esos dos pilares, de esos dos elementos que estábamos estableciendo, como hay una cosa que es siempre y que no cambia, y hay otra cosa que cambia constantemente, ya de entrada nos están diciendo el universo es del orden de lo generado, ¿cierto? De lo generado. El universo es de lo generado. Y nos van a dar una razón, ¿cierto? Pues es visible y tangible y tiene un cuerpo, y tales cosas son todas sensibles. Y lo sensible, captado por la opinión unida a la sensación, se mostró generado y engendrado. Bien, entonces la razón por la cual el universo es generado tiene que ver con su condición material, tiene que ver con el hecho de que es corporal, tiene cuerpo. ¿Sí? Las cosas, el universo es corporal, es de naturaleza. Si ustedes quieren material o corporal, luego vamos a tener que hacer distinciones sobre qué sería la materia y qué el cuerpo. Ahí habrá muchos elementos que discutir, pero por lo pronto vamos a decir que el orden de lo corporal o el hecho de que el universo es corporal o pertenece al orden de lo corporal y sensible, y fíjense que sensible y corporal están de la mano, ¿cierto? Las cosas que son sujetas a sensibilidad y que tienen sensibilidad, sensación, que son perceptibles, son las cosas corporales, ¿no? Y esas cosas son necesariamente generadas, nacen necesariamente, tienen comienzos y finales. Bien, decíamos además, y empieza a conectar con las tesis anteriores, decíamos además que lo generado debe serlo necesariamente por alguna causa. Entonces, todo, ya teníamos esa premisa al inicio, fue la primera, ¿cierto? Todo lo generado tiene una causa. ¿Eso qué significa? Paremos aquí un momentico antes de seguir la siguiente frase. Que el universo tiene una causa, ¿cierto? De manera que si vamos a hacer un discurso sobre el nacimiento del universo, sobre el inicio del universo, lo primero que vamos a tener que decir al establecer que el universo es generado, ¿cierto? Porque es corporal y sensible, etcétera, es establecer entonces cuál es la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del universo? Descubrir al hacedor y padre de este universo es difícil. Y acá fíjense que el discurso como que gira, como que se retuerce. Este es un discurso difícil. Y este es un recurso que va a tener Platón frecuentemente, pero en este caso en particular es muy llamativo. Pues a mi juicio es muy llamativo. Este es un discurso muy difícil, primero. Segundo, ojo, tenemos una conjunción acá muy particular, porque ya habíamos hablado de hacedor, ¿cierto?
del poietes. El artífice es un demiurgo, ¿no? Es un tecnites, es un técnico, es alguien que domina una técnica. Padre es otra palabra. El pater, el padre, viene de otro lado, ¿cierto? El padre tiene que ver con la metáfora del nacimiento. ¿Ven cómo esas dos metáforas van a empezar a entrelazarse? Que el universo nació y que el universo fue hecho. Van a ser dos formas de expresar un mismo proceso y que en cada caso vamos a estar diciendo cosas distintas de ese origen del universo. Entonces, ojo con eso, es muy importante que sepamos transitar entre esos dos niveles discursivos o registros metafóricos. Entonces, descubrir esa causa, entonces ya sabemos que a la causa del universo se le va a llamar hacedor o padre, ojo con eso. A un tipo de causa, habríamos de decir aristotélicamente, aunque es Aristóteles quien es heredero de muchas de estas distinciones, pero sirve pensarlo así. Descubrir al hacedor y padre de este universo es difícil, pero una vez descubierto, comunicárselo a todos es imposible. Y acá se retuerce de nuevo el discurso, porque nos están diciendo nada más ni nada menos que este discurso que vamos a hacer es imposible. Eso nos deja muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer entonces con un discurso imposible? ¿Por qué habríamos de hacer un discurso imposible si ni siquiera es comunicable? Fíjense que lo que hace es inmediatamente arrojar un velo sobre el propio discurso. Es como un registro metadiscursivo en el cual el propio discurso se pone en tela de juicio. Y nosotras como lectoras vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con esa afirmación que nos lanzó, diciendo, pues este discurso es muy difícil e incluso cuando se descubra, comunicarlo es imposible. Entonces casi que nos estamos embarcando en una empresa fracasada. Y sin embargo sigue. Por otra parte, hay que observar acerca de lo siguiente. Claro, ya nos dijo que hay una metáfora técnica, que hay un hacedor, que hay un artífice. Nos estableció un criterio de belleza. Si al hacerlo se contempla el modelo de lo que es bello. Si no, no es bello. Hay que observar acerca de lo siguiente. Sí. ¿Qué modelo contempló su artífice al hacerlo? ¿El que es inmutable y permanente o el generado? Hace la pregunta. Bien, si este mundo es bello, aplica la premisa que ya tenía atrás y su creador bueno, es evidente que miró el modelo eterno. Entonces, luego vemos si este argumento corre o no, como dicen, o funciona o no. Por lo pronto analicémoslo, entendamos cómo está armado antes de tomar cualquier decisión sobre su validez o sobre si funciona, sobre qué orden es, etc. ¿Qué nos interesa ver? Cómo está armado. Si este mundo es bello y su creador bueno, premisas que está lanzando como principios, porque sin esos principios no le sirve lo demás, ¿sí? Está utilizándolos como axiomas, como los principios en las deducciones y en las argumentaciones son operativos. Uno no cuestiona los principios porque los principios son lo que permite que funcione el argumento. La cuestión de los principios pone en juego todo el argumento. ¿Qué pasa acá? Si el mundo es bello y su creador es bueno, es evidente que miró al modelo eterno. Si el resultado es bello, entonces necesariamente el hacedor fue bueno, porque ya vimos que si algo se hace con el modelo de lo bueno, es necesariamente bello, con el modelo de lo estable y de lo que es, del modelo eterno. Pero si es lo que ni siquiera está permitido pronunciar a nadie, el generado, que resulta muy interesante, que esa opción no está considerada. ¿Sí? No está considerado que este no sea un mundo bello. Esa no es una opción acá. A veces pues uno se pregunta cotidianamente si ese es el caso, pero bueno, eso es harina de otro costal, como dicen. A todos les es absolutamente evidente, y siempre que lean filosofía tengan muy presente, cualquier cosa que alguien diga como absolutamente evidente, paren ahí y pregúntense por qué. Si es el caso que es evidente, porque en filosofía hay muy pocas cosas evidentes. Es absolutamente evidente que contempló el eterno, ya que este universo es el más bello de los seres generados y aquel la mejor de las causas. Entonces fíjense que establece, ¿cierto? Establece de manera, digamos que tajante, que este es un universo bello, un cosmos bello, y que por tanto el artífice contempló el modelo eterno. Por ello, engendrado de esta manera, fue fabricado según lo que se capta por el razonamiento y la inteligencia y es inmutable. Acá estamos aplicando, ¿no? Lo que ya hemos establecido antes. Si esto es así, es de total necesidad que este mundo sea una imagen de algo.
Y aquí empieza a aparecer una palabra fundamental e icona, ¿no? La imagen. ¿Qué puede significar que el universo sea imagen? Esto da mucha tinta en la historia de la filosofía, digamos, en los estudios clásicos, en especialistas. Hoy vamos a decir cosas muy breves, muy introductorias. Por lo pronto, ¿qué? Tiene que ver con que es hecho a imagen de algo. Por lo pronto vamos a quedarnos con eso, ¿cierto? Eso habría mucho más que decir acá. Es un elemento tremendamente interesante esta noción de imagen que surge aquí, pero por lo pronto nos vamos a quedar con que es hecho a imagen de, ¿sí? Su forma, al darle una forma, el artífice está contemplando un modelo, ¿cierto? Ya sabemos qué modelo, el de lo que es y lo que siempre es. Eso es lo que significa que sea imagen, por lo pronto. Y entonces, ¿qué dice? Lo más importante es comenzar de acuerdo con la naturaleza del tema. Entonces, acerca de la imagen, perdón, me salté esto. Si esto es así, es de total necesidad que este mundo sea imagen de algo. Ay, espérenme que yo no les pasé la página. Perdón, disculpen. Si esto es así, es de total necesidad que este mundo sea una imagen de algo. Por cierto, lo más importante es comenzar de acuerdo con la naturaleza del tema. Otro giro, ¿cierto? Aquí cambia. Fíjense que este discurso es cortado, ¿no? Va saltando. Lo más importante es comenzar de acuerdo con la naturaleza del tema. Fíjense, los discursos, la manera como se hacen o se arman los discursos está emparentada con la naturaleza de aquello sobre lo cual son discursos. Entonces, acerca de la imagen y de su modelo hay que hacer la siguiente distinción en la convicción de que los discursos están emparentados con aquellas cosas que explican. Bien, este principio a mí me parece bellísimo y interesantísimo porque es lo que me preocupa de la filosofía contemporánea, y es que toda utiliza el mismo recurso discursivo para pensar muchos temas distintos. Los antiguos tenían unas distinciones y unas sutilezas bellísimas a la hora de entender que diferentes temas requieren diferentes discursos, diferentes maneras de aproximarse a ellos. Y nuestra sensibilidad filosófica muchas veces tiene que ver con ese sentido de cómo tratar ciertos temas según su naturaleza. Eso me parece bellísimo, y me parece bellísimo que los discursos estén emparentados con eso. Vamos a ver de qué tipo es ese parentesco. Los concernientes al orden estable, firme y evidente, y fíjense que aquí nos está avanzando en características de eso que es eterno, es inmutable, se adquiere por medio de la inteligencia, ¿cierto? Apoyado en el razonamiento, mediante el razonamiento, ya dijimos que es inmutable, dijimos que además es eterno, no es generado, es estable, firme y evidente. Con la ayuda de la inteligencia, entonces, los discursos que conciernen al orden estable, firme y evidente con la ayuda de la inteligencia, nous, es el mismo término, son estables e infalibles. No deben carecer de nada de cuanto conviene que posean los discursos irrefutables e invulnerables. Entonces, hay una cualidad de los discursos que se dan sobre eso que es siempre, que es estable, que es firme, que es evidente. Son discursos infalibles, son discursos invulnerables, irrefutables. En cambio, los que se refieren a lo que ha sido asemejado, aquí vamos, o a lo inmutable, dado que es una imagen, han de ser verosímiles y proporcionales a los infalibles. Aquí nos está explicando un poquito eso que habíamos visto atrás, de que este es un discurso difícil, que una vez descubierto no es comunicable, ¿cierto? Que es imposible comunicarlo. Aquí lo está como matizando, fíjense, pareciera que nos está diciendo, bueno, cuando uno está haciendo un discurso sobre algo que es imagen de otra cosa, ¿cierto? Sobre algo que es, que se asemeja a lo inmutable, pero no es inmutable, y ojo con eso, porque entonces ya sabemos que ser imagen es una relación de imitación o de parecido, ¿cierto? Entonces se asemeja. Sí, eso que es imagen de otra cosa es parecido, se asemeja. Por eso si el universo es imagen de lo que es estable, es parecido, se asemeja a lo que es, pero no es del todo, no se identifica con él, no hay una relación de identidad, sino de semejanza o parecido. En ese caso, ¿cierto? Esos discursos son verosímiles.
¿sí? Proporcionales a los infalibles. Entonces vamos a estar en el registro de la verosimilitud, no de la verdad y la evidencia. Lo que el ser es a la generación es la verdad a la creencia. Entonces, así como hay verdad de lo que es, hay creencia de lo generado o de lo que está cambiando. Ya nos habían dicho también opinión, ¿no? Por tanto, digamos, son palabras distintas aquí. Creo que esta es pistis. Ahorita no tengo el texto griego a la mano, pero luego podemos mirar. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras me la pueden dejar en los comentarios y yo la resuelvo con gusto. Por tanto, Sócrates, si en muchos temas los dioses y la generación del universo no llegamos a ser eventualmente capaces de ofrecer un discurso que sea totalmente coherente en todos sus aspectos y exactos, no te admires. Entonces aquí ya le está dando una advertencia. Ojo, que los discursos que son sobre lo que es cambiante, sobre lo generado, son discursos probables, son discursos verosímiles, pero no vayas a esperar la exactitud de discursos que sean sobre lo que es siempre. Pero si lo hacemos tan verosímil como cualquier otro, será necesario alegrarse, ya que hemos de tener presente que yo, el que habla, y vosotros, los jueces, tenemos una naturaleza humana. Tiene que ver también con los límites de lo humano, con qué discursos podemos hacer sobre qué temas. ¿Sí? Hay temas sobre los cuales solo tenemos discurso probable. Imagen, parecido, porque estamos tratando de imágenes, de parecidos, de semejanzas, ¿no? De elementos que imitan otras cosas. De modo que acerca de esto conviene que aceptemos el relato probable y no busquemos más allá. Bueno, esta es la introducción de Timeo, nada más ni nada menos. Esta es la pequeña introducción y modesta introducción de Timeo a lo que viene. Es un discurso interesantísimo, muy complicado en muchos elementos. Esa imagen del padre luego va a ser bastante peculiar, porque empezar por un padre. Luego va a aparecer la madre, de hecho, y eso va a ser un enredo, y en fin, va a empezar a aplicar esa relación, ¿no? Espero que les haya servido como introducción al diálogo, que sigan leyendo y que de pronto a partir de esto que les acabo de contar, se tomen el trabajo de empezar a visualizar este discurso, de hacer esquemas, de organizarlo, de formular las premisas y ordenarlas. Todos esos elementos y todos esos trabajos de lectura, de exégesis y de interpretación les van a ayudar. En un nivel más adelante, luego empezamos a trabajar ya con el texto en griego, empezamos a fijar cuáles son exactamente los sentidos. Ese sería otro nivel de análisis posible para entrar como muy detalladamente en estas líneas que merecen, pues, como se han dado cuenta, un máximo detenimiento. Les deseo una feliz tarde o un feliz día y espero que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo.